Buenas. Hoy en el archivo de la palabra Mubavi tenemos la suerte de entrevistar al artista Dulce Quesada Magro, que cuando pinta es dolsa. Hola, ¿qué tal? Muy bien. ¿Y tú? Yo también, yo estoy súper encantada de estar aquí esta mañana con todos vosotros y vosotras. Todos aquí estamos emocionados de verte. Yo también, yo estoy súper emocionada y también un poco nerviosa. Todos igual. Muchísimas gracias. Hola, somos los alumnos de segundo y tercero del Colegio Público Baix Vinalopó. Espero que disfrutéis mucho con nosotros y que podáis conocer mejor a esta genial artista. ¡Wow! Hola Dulce, ¿dónde y cuándo naciste? Pues mira, yo nací el 16 de junio aquí en Elche, el 16 de junio de 1968, hace un montón de años. Qué suerte, porque está muy cerca de mi cumpleaños, porque mi cumpleaños justamente es el 11 de junio. Anda, pues somos Géminis las dos. Encantada de conocerte. ¿Cuántos hermanos o hermanas tienes? Pues mira, nosotros éramos 5, bueno, somos 5, somos 2 hermanas y 3 hermanos. Yo soy la mayor. Mira. ¿Cómo fue tu infancia? ¿De niña eras traviesa? Pues mira, mi infancia yo la recuerdo como muy feliz, porque la verdad es que la infancia es la mejor etapa casi de nuestra vida. Y bueno, cuando tenía 6 años nos fuimos a vivir al campo, entonces yo disfruté mucho de la vida del jardín y de pasearme en bicicleta con mis amigos y amigas y con mis hermanos. Y bueno, y me gustaba muchísimo los fines de semana ir a casa de mis abuelitos que vivían en Alicante. Y bueno, allí pues disfrutaba mucho jugando con mis primas y primos y tengo un recuerdo muy bonito de esa etapa. Hola Dulce, ¿a qué colegio fuiste? ¿Te gustaba ir? Pues mira, yo fui al colegio Jesuitinas y la verdad es que en aquel momento no me planteaba mucho si me gustaba o no me gustaba ir. Yo era muy buena estudiante, era como muy responsable, era muy reflexiva también, muy observadora. También era tímida, era un poquito tímida. Y bueno, pues sí que recuerdo en una ocasión pues que mirando por la ventana, una tarde de estas que se te hacen las clases súper largas, pues pensar, un día me dedicaré a hacer cosas con las manos, a pintar, a dibujar, a coser, incluso a esculpir. Soñaba con ser artista. Gracias. Y bueno. Hola. Hola, ¿qué tal? Bien. ¿A qué jugabas cuando eras pequeña? Pues bueno, me gustaba mucho jugar con las muñecas, pero también disfrutaba mucho. Recuerdo que tenía una amiga en el campo, una amiga de verano, con la que disfrutaba mucho cultivando nuestro propio jardín. Ella tenía en su trocito de campo, tenía su parcelita para ella, un trocito chiquitito donde ella plantaba semillas y las veíamos crecer, y yo en mi casa pues también tenía un trocito donde yo también plantaba semillas y nos lo pasábamos muy bien mirando todos los días a ver si había crecido su planta o la mía. Y también tengo un muy buen recuerdo de coger las bicicletas, prepararnos un bocadillo y irnos con la bicicleta y tomarnos el bocadillo debajo de un árbol. Eso la verdad es que me gustaba mucho. Luego también me gustaba mucho pues jugar al escondite, la verdad es que era uno de mis juegos favoritos, el escondite. Recuerdo una vez que me escondí, yo tenía un tío que era cura, de estos curas que tienen sotana, y nadie se atrevía a esconderse en su habitación, pero un día yo me atreví a esconderme detrás de las cortinas de su habitación. Y bueno, pues fue muy divertido cuando entró mi tío y de repente pues vio a una niña por ahí corriendo, saliendo. Y bueno, otro de los juegos que me gustaba mucho era el Monopoly. Me gustaba mucho también los juegos de mesa. Me gustaba cantar, me gustaba coger un micrófono y ponerme unos cascos y cantar.
Recuerdo a mi hermano que empezó a comprar los primeros discos y bueno, me lo pasaba muy bien bailando y cantando. También me gustaba mucho organizar festivales con esta amiga que era tan creativa como yo, que de hecho luego estudió Bellas Artes también. Pues organizábamos festivales y invitábamos a los niños que habían alrededor a que vinieran a vernos. Y bueno, pues un poquito eso. Muchas gracias. Gracias a ti. Hola. Hola, ¿qué tal? ¿De pequeña pintabas también como ahora? ¿Qué va? No pintaba tan bien. De hecho, todavía estoy aprendiendo. Pues mira, de pequeña recuerdo que a veces le pedía a mi madre que me dibujase pues una muñeca, una niña, y yo después lloraba porque yo quería hacerlo tan bien como ella y no me salía. Yo en ese momento pues dibujaba pues una bolita para la cabeza y de ahí salían palitos, las manos con 5 palitos, y bueno, yo quería saber dibujar pues mejor de lo que lo hacía en ese momento. Y bueno, pues poco a poco pues fui aprendiendo. Muchas gracias. Hola, me llamo Marisabel. ¿Cómo es tu familia? Mi familia, pues mi familia, bueno, por una parte está la familia que formaba con mis padres y mis hermanos, que como he comentado éramos 5 hijos y luego estaban ellos. Y luego la familia que yo he formado, pues consta de mi marido, que es de Bangladesh, que es músico, que toca un instrumento que se llama sitar, además de muchos otros. Y luego pues tengo a mi hija Sofía, que es la pequeña, que ella también se ha decantado por el mundo del arte, pero de otra manera. A ella le gusta la comunicación también, la comunicación de la moda, ha hecho estilismo de moda, marketing y publicidad, y le encanta la fotografía. Y luego, por otra parte, está mi hijo mayor, que se llama Ismael, que él estudió periodismo y, bueno, estudió también programación y ahora está trabajando como programador para una empresa extranjera que está en León, una ciudad del norte de España. Y bueno, ahora tiene también un proyecto muy chulo con las cartas Pokémon, que está maravillado, yo creo que es su pasión, porque él cuando era pequeño como vosotros, pues yo solía ir al kiosco y le compraba una revista que se llamaba Dibus, y ahí fue donde tanto él como yo descubrimos, por ejemplo, a Pikachu, que seguramente lo conocerás tú. Y bueno, a Pikachu y todos sus amigos, que son un montón. Y bueno, pues yo estoy feliz de que haya encontrado una conexión con aquel niño, ¿no?, pequeño que dibujaba aquellos personajes. Muchas gracias. Tengo otra pregunta. ¿Sí? A ver. ¿A tu familia le gusta ver arte? Pues mira, a mi padre le encantaba ir a ver exposiciones y apoyar a los artistas. De hecho, en su casa tiene muchos cuadros de los artistas de aquella época. Y luego, por parte de mi madre, un primo hermano suyo, fue el fundador del Museo Mariano Benlliure de Crevillente, que hace poquito estuve allí. Y bueno, la verdad es que para mí fue un honor. Estuve, de hecho, dando un taller en el Museo Mariano Benlliure de Crevillente y bueno, me encantó reconectar de esa manera con aquel tío por parte de mi madre y me sentí como muy orgullosa de él. Adiós. Hasta luego, cariño. Hola, Dulce. ¿Cuándo Hola. empezaste a pintar? Pues empecé a pintar, cuando era pequeña me gustaba mucho pintar, pero sí que es cierto que no tuve la oportunidad de dedicarme a ello hasta que no empecé a estudiar la carrera. Cuando era pequeña, cuando tenía 7 años o 6 años, pues resulta que el pediatra le dijo a mis padres que tenía los pies planos. Entonces le dijo que tenía que caminar de puntillas y caminar descalza por la gravilla, ¿no?, por las piedras. Y entonces, pues recuerdo que me llevaban a un gimnasio a caminar sobre una barra, que aquello era un poco aburrido porque iba para un lado, para otro, para arriba, para abajo. Y bueno, y entonces un día recuerdo que iba por la Plaza de las Flores, caminando con mi madre, y escuchamos la música de un piano. Y miramos hacia arriba y vimos a unas niñas bailando. Se trataba de la escuela de ballet de Pilar Sánchez, que el otro día Sol Pérez
habló de ella, que yo no sabía que Sol había sido profesora de Pilar. Y bueno, mi madre me preguntó, ¿te gustaría ir a ballet? Y entonces yo le dije que sí, y bueno, pues entonces de aquella manera, pues desde que tenía 7 años hasta que tuve 19, 20, hasta que prácticamente me fui a Valencia a estudiar, pues fui súper constante, porque eso es también una de mis cualidades en las clases de ballet. Entonces, pues me examinaba en Óscar Esplà, en Alicante, y hice ballet clásico y ballet español. Y entonces, pues mis tardes prácticamente estaban súper ocupadas con la danza y también pues con aprender inglés, con los estudios del colegio. Sí, también me di cuenta que en el colegio como que te apartaba un poco de la creatividad, ¿no? Y del dibujar. Y bueno, pues tenía muchas ganas de acabar todo para dedicarme a aquello que realmente me gustaba, que era pintar y dibujar. Mis abuelos ahora viven en la calle Óscar Esplà. ¿Sí? Mis abuelos. Anda, no me digas, ¿en Alicante? Anda, mira, pues qué casualidad, qué coincidencia. Adiós, Dolça. Adiós, cariño. ¿Cuál fue tu primer cuadro? Pues mira, mi primer cuadro, lo he traído hoy, es este de esta chica, que parece así como... ¿De dónde parece esta chica? De la India, de Egipto... Bueno, la verdad es que me hizo gracia cuando al cabo de los años lo volví a ver, porque mi marido es de Bangladesh, ¿no? Y era como que había pintado un poco algo que me sucedería después. Y bueno, pues fue cuando tenía 18 años. La verdad es que en aquella época yo nunca había pintado sobre lienzo, solamente sobre papel. Ahora, hoy en día, seguro que la mayoría de niños que estáis aquí habéis pintado alguna vez sobre un lienzo. Yo en aquel momento pues no había tenido la oportunidad de hacerlo. Y bueno, pues para mí recuerdo la emoción, ¿no?, de pintar por primera vez sobre tela. Hola, Dolça. Hola. Mi nombre es Megan. Encantada. ¿Quiénes fueron tus primeros profesoras de arte? Profesoras, pues fijaos, cuando leí esta pregunta el otro día, pues me puse a pensar, a ver, profesoras. Bueno, cuando yo tenía 7 años, resulta que abrió aquí en Elche el Orden Chocolater. Y mi padre nos llevó a mi hermana y a mí pues a hacer como un examen que hacían de ingreso. Tenías que hacer un dibujo del jardín para que te aceptaran o no en aquella escuela. Aquello era en 1975, creo que recordar. Y bueno, ¿qué pasó? Pues que no me admitieron a mi hermana, que le daba como más igual dibujar, y a mí no me admitieron. Entonces pues me perdí un poco el haber tenido en aquella época profesores, que en aquella época eran todo, yo creo que eran todo profesores, eran chicos. Entonces cuando empecé a estudiar Bellas Artes, pues fue mi primera vez que tuve profesores. La mayoría eran, tengo que decir, que eran hombres, había muy pocas mujeres. Una de ellas se llamaba Asunción. Y bueno, luego estaba también pues Guillem, era un profesor de grabado que me gustaba mucho, Barberá, Willy Ramos, que era de Colombia, que me encantaba también porque pintaba así con mucho colorido. Y bueno, tengo un recuerdo muy bonito y muy especial de José María Vicedo, que fue mi profesor de Historia del Arte en el Instituto de la Asunción. Y la verdad es que cuando pensé en profesoras, pues como que no tenía a lo mejor una profesora, que me hubiese encantado tener una profesora que diga wow. Pero sí que recordé con mucho cariño a José María Vicedo, porque me despertó, me alimentó esa curiosidad que yo tenía por aprender historia del arte y de conocer un poquito más sobre pues todo lo que había pasado con el arte a través de la historia. Y bueno, pues también recuerdo cuando estaba estudiando Bellas Artes, que me encantaba acudir a una escuela internacional de grabado que había en Calella, en Cataluña, y allí conocí a 2 profesores suecos que también me gustaron mucho, que eran Jan Peterson, que vivía en Nueva York, y Ulle Larsen, que era
tenía un estudio de estampación, de grabados, él estampaba grabados para grandes artistas. Y bueno, pues también tengo un recuerdo muy bonito de aquel momento. Estoy en continuo, siento que tengo que seguir aprendiendo, que me encantaría seguir aprendiendo. Y bueno, que siempre estoy ahí con un ojo a ver qué curso puedo hacer para aprender más de otros artistas, ¿no? Luego, pues yendo a ver exposiciones, yendo a ver museos, la verdad es que también aprendo mucho. Y bueno, pues es un poquito así la inspiración, ¿no?, que te transmiten también otros artistas. Por ejemplo, he visto ahí abajo que teníais unos dibujos de Kate Haring, inspirados en Kate Haring. Kate Haring es un artista que a mí también me inspiró mucho y bueno, puedo considerar que también puede ser un profesor. Maruja Mayo, una artista española que también estuve en Madrid viendo su exposición y me encantó, estuve hace poquito. Por cierto, me encantan tus cuadros. Ah, sí, gracias, cariño, muchas gracias. Hola, Dolsa. Hola. ¿Por qué estudiaste la carrera de pintura? Pues mira, esta pregunta es muy interesante porque yo la primera vez que escuché la palabra Bellas Artes fue o sea, escuché a mi prima Ana, que era una prima que era unos años mayor que yo, y se lo estaba contando a otra prima, que también era mayor que yo, a mi prima Aurorín, y yo como que yo estaba con otra prima que era de mi misma edad, pues como jugando, pero mi oreja estaba, como ya os he dicho, que a mí me gustaba mucho escuchar, pues como que mi atención estaba en la conversación que estaban teniendo ellas. Y entonces mi prima Ana había comenzado a estudiar Bellas Artes y yo le escuchaba contarle a Aurorín que estaba estudiando escultura, que estaba estudiando dibujo de estatua, y bueno, dije, esto es lo que yo quiero ser de mayor. Y bueno, pues a partir de ahí, pues tuve claro que lo que yo quería ser de mayor era, era pintora, o bueno, dedicarme al mundo del arte, y que quería estudiar aquella carrera. Muchas gracias, adiós. Gracias a ti, cariño. ¿Qué tal? Muy bien, ¿y tú cómo estás? Bien. ¿Cuál cuadro has traído de segundo? El segundo cuadro. Pues mira, he traído varios cuadros. Todos los cuadros que he traído son de la época que yo estaba estudiando Bellas Artes. La mayoría son del primer año de carrera y son cuadros que nunca había expuesto en ningún sitio ni se los había enseñado a nadie. Así es que pues me he traído... ¿Tú de pequeña jugaste a la plastilina? Sí, claro, me encantaba jugar con plastic. ¿A ti te gusta jugar con plastic? Sí. La verdad es que... Y ahora he aprendido a hacer una plastilina casera, que en mis talleres lo estamos haciendo con mis alumnos y la verdad es que es súper divertido y se lo pasan pipa. Un día te digo la receta, ¿vale? Vale. Hasta luego. Hola. ¿Por qué tu nombre artístico es Dolsa? Pues mira, cuando estaba en primero de carrera nos hicimos unos amigos que estaban en quinto y bueno, la verdad es que nos lo pasábamos muy bien con ellos y de ese modo, yendo a su clase de pintura y observando los cuadros que hacían ya en quinto de carrera, pues me di cuenta que había un artista que se llamaba Dulce Tobajas, y yo pensé, uy, aquí hay otra Dulce, digo, ¿y si nos hacemos famosas las dos? Digo, bueno, sin que ella lo supiera, le cedí su nombre a ella para que firmara, su nombre que también era el mío, para que firmara los cuadros, y pensé, me voy a poner un nombre artístico. Y entonces pues elegí Dolsa porque también era un guiño pues, al lugar donde venimos, ¿no? Y a nuestro dialecto. Hola, Dolsa. Hola. ¿Por qué Suecia y Bangladesh son tan importantes para ti? ¿Por qué Suecia ha sido importante para mí? Y Bangladesh. Y Bangladesh. ¿Eres Lupita tú? Ah, Lupita. Pues mira, pues ha sido muy importante porque, bueno, yo cuando conocí a mi marido, que mi marido, como os he comentado antes, tocaba un instrumento que se llama el sitar. Él vino aquí a tocar en el museo del Huevo, que está en el parque,
que antes hacían exposiciones, y vino acompañando a otro artista de Bangladesh que se llama Kajol, y él vino a tocar el sitar en este lugar. Y recuerdo que a mí ese día, porque la inauguración de esa exposición fue por la mañana, y aunque yo lo sabía, como que se me olvidó, porque normalmente las inauguraciones son por la tarde, pero tuve la segunda oportunidad de una amiga que había estado allí. Nos contó que Héctor Mora, que era un galerista, había organizado una cena en su casa y había invitado a otros artistas de Elche para que estos artistas que habían venido de fuera pues conocieran a gente de aquí, a gente del mundo del arte. Y bueno, esta amiga me dijo, ¿tienes algo que hacer mañana? Y dije, pues no. Esa amiga era Pepa Fernández. Y yo le dije que no y que bueno, que sí. Entonces me dijo que sí, que la quería acompañar. Entonces cuando llegamos a aquel lugar, que yo en ese momento todavía no conocía a los artistas, solamente de oídas, porque yo era muy jovencita, acababa de terminar Bellas Artes, pues entonces conocí a Sayed y Kajol y empecé a hablar un poquito en inglés con Sayed, y Sayed me dijo, siéntate aquí a mi lado. Entonces empezamos a hablar, y entonces en un momento de la conversación me dijeron, un día tienes que venir a Bangladesh. Entonces pues yo le dije que sí, y como yo en ese momento tenía mucha curiosidad por conocer el mundo, pues bueno, pues empezamos a hablar de la posibilidad de ir a Bangladesh unos meses después. Y a los 4 meses estaba yo cargada con una carpeta llena de grabados para exponer en Bangladesh. Expuse allí en el liceo francés y bueno, y luego resultó que Sayed, que luego se convirtió en mi novio y después en mi marido, pues vivía en Suecia. Y entonces pues tuve la gran suerte de tener la oportunidad de conocer otro gran país como es Suecia, y por eso pues he tenido la posibilidad de conocer de una manera muy intensa y profunda estos dos países a los que voy de vez en cuando, porque sigo teniendo conexión con los dos. Muchas gracias, Lupita. Hola, Dolsa. Hola. ¿Dónde fue tu primera exposición? ¿Has hecho muchas? Sí, mira, mi primera exposición fue en 1989, todavía no había terminado Bellas Artes, fue en la que era la Caja Rural, que está ahí en Maestro Albéniz, pues una sala que bajaba, tenía unas escaleras que bajaban hacia abajo. Y bueno, la verdad es que sí que he hecho muchas exposiciones, he expuesto, sobre todo he hecho muchas colectivas, pero también he expuesto, pues por ejemplo, en la Feria de Barcelona, en la Feria de Madrid, he expuesto también en Nueva York, en Shanghái, bueno, en Suecia, en Dinamarca, en Italia, en la República Checa. Y bueno, pero de las exposiciones que más cariño tengo es la primera. Para mí es como la exposición de mi vida, porque pues tenía mucha ilusión, ¿no? Y fue como mi puesta de largo como artista aquí en Elche, y le tengo un cariño muy grande. Muchas gracias. Gracias a ti. Adiós. Adiós. Hola, Dolsa. Hola. ¿Cuál ha sido tu obra favorita? Mi obra favorita, pues la verdad es que mis obras, cuando las estoy pintando, son todas favoritas, porque siempre intento poner lo mejor de mí en cada una de ellas. Por ejemplo, fue favorita la que pintamos en el río en el proyecto Víbora, que organizó Juan Llorens. Pues me lo pasé muy bien y me gustó mucho aquello que pintamos, porque fue con mucha gente, ¿no? Mucha gente me ayudó a pintar aquella idea que yo tenía en la cabeza. Fue mi favorita también una que está ahora en la Caja Rural, se llama ahora Caja Mar, ahí en la plaza del Ayuntamiento. Cuando entras en un banco que hay allí, en Caja Mar, pues al lado del ascensor hay un cuadro de la Dama de Elche que pinté, que se llama ¿Por qué lloras, princesa? Y a ese también le tengo mucho cariño. Ese cuadro estaba en mi primera exposición. ¿Y sabéis por qué se llamaba ¿Por qué lloras, princesa? Porque yo lo estaba pintando y ese día estaba
mi mamá se había enfadado un poco conmigo y yo estaba llorando. Entonces, cuando estaba pintando el cuadro, de repente a la dama se le cayó un chorretón de pintura del ojo y pensé que yo también estaba en ese momento como ella llorando y entonces le pregunté al cuadro. Fue como si el cuadro en ese momento me hablase. ¿Por qué lloras, princesa? Y bueno, la verdad es que ahora que lo pienso, debe ser ese el cuadro que más cariño le tengo. Muchas gracias. Gracias a ti. Hola, Dolsa. Hola. ¿Cuántas obras has hecho? Uy, he hecho muchísimas, muchísimas. La verdad es que he intentado contarlas, pero no he podido, no he sabido. Pues mira, yo todos los días pinto de algún modo, ¿no? Entonces, pues, sobre todo en los últimos años hago encargos, que también es algo que me gusta mucho porque sé que, pues, que lo que voy a hacer pues, va a ir a un lugar y va a ser útil, ¿no? Porque a lo largo de los años me he dado cuenta pues, que no todas las obras se venden, ¿no? Y al final pues, tienes tantas obras que no caben en ningún sitio. Y entonces, pues bueno, si calculamos cuántos días tiene un mes, si un mes tiene 30 días, imagínate que pinto 20 y esos 20 los multiplico por 12, que son los 12 meses del año, y si los multiplicamos por lo menos por 40 años, pues hay muchas cositas mías repartidas, serán más grandes o más pequeñas, repartidas por ahí, por el mundo o incluso encerradas en un cajón. Adiós, Dolsa. Adiós, adiós. ¿Alguna vez has pintado algo que luego no te gustó? Uy, claro, claro que no me gustaba. Mira, recuerdo un cuadro que tiene mi padre, por cierto, en su oficina, en una de las paredes de su oficina, que era un pastor que estaba de espaldas, que llevaba aquí como no me acuerdo ahora cómo se llama, como llevaba paja aquí en su hombro, iba portando como paja. Y no, la verdad es que no sé por qué utilicé ese modelo para dibujarlo, pero bueno, me atasqué mucho con ese, era cuando estaba en primero de carrera y claro, yo nunca había pintado, entonces como que no sabía cómo hacerlo. Y recuerdo con mi amiga Lourdes, pues que mi amiga Lourdes es de Albacete y ella sí que había ido a una academia de pintura, pues que me ayudó a pintarlo. Y bueno, le tengo un poco de cariño porque fue ella la que me ayudó a pintarlo, pero lo sigo viendo y digo, no sé cómo mi padre tiene este cuadro aquí colgado. Adiós. Hasta luego. ¿Cuál es tu técnica favorita para crear? ¿Con qué te gusta pintar? Pues me gusta mucho pintar con el acrílico. La verdad es que el acrílico es mi técnica favorita. Me gusta mucho pintar sobre papel. La verdad es que el papel da una calidad a los dibujos distinta al lienzo, aunque el lienzo también me gusta mucho. Y bueno, me gusta mucho también los rotuladores acrílicos, los rotuladores permanentes. Me gusta hacer las líneas con rotulador permanente. Y bueno, pues la pintura al agua es la que más me gusta. Adiós. Gracias, adiós, cariño. ¿Por qué te gusta poner tus dibujos en camisetas, sillas, tazas? Pues mira, esto empezó cuando yo estaba estudiando todavía Bellas Artes, pues empecé a pensar que bueno, que un cuadro podía estar solamente colgado en una pared, en una casa, que solamente lo podía disfrutar una persona. Pero sin embargo, si uno aplicaba el arte en objetos que se pudieran utilizar, pues es como que los objetos cobraban movimiento y entonces pues la calle se convertía en galería de arte. También fue un poco por hacer popular el arte, ¿no? Y que todo el mundo fuese accesible a tener una camiseta o una taza, que todo el mundo pudiese tener un trocito de arte en su casa que no fuese muy costoso. Entonces también fue un modo de hacer popular el arte. Adiós. Adiós. Hola, buenos días. Hola. Dolsa, ¿qué colores te gustan para pintar? Pues a mí me gustan mucho los colores vivos, los colores que transmiten alegría, porque yo cuando pinto
pues quiero que la persona cuando vea el cuadro como que se sienta feliz, ¿no? Y eso también como que va mucho con mi personalidad, porque la verdad es que a mí me gusta que la gente, el mundo, pues que se sienta bien, ¿no? Es lo que más deseo, que no hayan guerras, que haya paz y que todo el mundo pues que se sienta alegre y confiado. Entonces por eso uso colores vivos. Adiós. Adiós. Hola, ¿cuánto tiempo tardas en hacer un cuadro? Pues esto depende primero del tamaño que tenga el cuadro y otra pues del motivo que pinte, ¿no? Porque no es lo mismo, pues por ejemplo, en un cuadro hacer un corazón con un fondo liso que hacer un jardín lleno de flores y de árboles, ¿no? Entonces pues depende mucho, pero normalmente tardo varios días, incluso a veces puedo tardar un mes. Ahora tengo un cuadro que me pidió mi hermano de Don Quijote, que bueno, ese lo tengo ahí apartado, pero porque siempre se me adelantan otras cosas que tengo que entregar antes, pero que pues es lo que lleva ahí más de un año, que está ahí paralizado, pero también porque pinto y hay veces que me gusta como esperar a ver que le sigo haciendo, y me gusta como pensar, ¿no? Si tengo la oportunidad de pensar, pues la verdad es que me gusta más, aunque hay veces que también es verdad que cuando tienes una fecha límite para entregar algo, pues como que tú misma te motivas y al final te sale lo mismo que tardas en 2 años, te sale como más rápido, ¿no? Como que te tienes esa presión y te sale más rápido. Entonces pues hay veces que si me dicen quiero esto para dentro de 2 días, pues yo aunque duerma poquito intento terminarlo, pero si me dan un plazo de no tengo prisa pues puede ser que pase un poquito de tiempo. Gracias por tu pregunta. Hola. Hola. ¿Qué haces cuando no te sale un dibujo como quieres? Pues yo intento darle la oportunidad al papel, sobre todo porque yo pienso que el árbol nos ha dado la oportunidad nos ha regalado una hoja, y no me gusta, por ejemplo, cuando veo a mis alumnos que tiran rápidamente el papel a la basura. Yo cuando veo un papel arrugado en la basura es como que me entra ahí por dentro una cosita. Entonces yo siempre les digo, y me digo a mí misma, pues que hay que dar una oportunidad al dibujo, ¿no? Y entonces pues lo que hago yo es seguir e intentar transformar eso que no me gusta en algo que finalmente me gusta, y es como un reto, ¿no? Porque lo fácil es arrugar el papel y tirarlo a la basura, pero si seguimos insistiendo, si tenemos la paciencia de seguir trabajando ese dibujo, pues seguramente conseguiremos que sea un dibujo que nos gusta más que otros. Adiós. Hola. Hola. Además de pintar, ¿te dedicas a otras cosas? La verdad es que todo lo que hago está de algún modo relacionado con el mundo del arte. Bueno, hay muchas cosas detrás de pintar que no se ven, como por ejemplo, pues hay veces que tengo que hacer una factura, que eso me gusta menos, sentarte en el ordenador y bueno, pues hacer cosas de los impuestos y todas esas cosas que todavía no sabéis y que un día lo sabréis, o pagar un autónomo, pues son cosas que están detrás de eso que es pintar, o tener que ordenar el espacio que estás utilizando, que hay veces que te pones a pintar y de momento tienes todo un desorden ahí delante que luego para ordenarlo pues te cuesta mucho trabajo. Pero siempre todo lo que hago, por ejemplo en los talleres, llevo ya unos años que me gusta mucho dar talleres en bibliotecas, en museos, en colegios. Entonces pues aparte de pintar me gusta la enseñanza, me gusta mucho diseñar talleres, pensar en que me llamen y me digan, pues no sé, ahora tengo por ejemplo uno para San Pascual, que se va a llamar Pintando a San Pascual. Y bueno, me gusta mucho, es como una especie de historia del arte, ¿no? A través del dibujo. El dar a conocer personajes de la historia, o bueno, en este caso de las tradiciones, de la religión quizás, a través del dibujo, ¿no? Pues tengo también una serie que es de conocer a artistas como Gabriel Munter o Yayoi Kusama o Frida Kahlo, y bueno, me parece muy bonito hacer también ese tipo de trabajo, además
de pintar, ¿no? Luego hago mucho también encargos para, por ejemplo, pinto álbumes de firmas, pues para los cumpleaños o para, me piden para comuniones. Ahora, por ejemplo, estoy haciendo muchos álbumes donde pinto al niño, me dicen cosas relacionadas con el niño y yo pues a partir de lo que me cuentan pues voy pintando ese álbum. Entonces esto es como algo distinto a pintar en un lienzo, pero que me gusta mucho porque es algo, como he comentado antes, que se puede utilizar. Qué guay. Buenos días, Dulce. Buenos días. ¿Qué es lo que más te gusta de tu tienda? Pues de mi tienda me gustan mucho los juegos educativos, porque yo trabajo con una casa, que es una casa francesa, que trabaja con otros artistas. Entonces, pues tienen como diferentes técnicas que a mí también me inspiran, incluso para utilizarlas de otro modo. A lo mejor en la caja aparece un juego que es para, pues, pintar, pues no sé, dar a conocer a un artista, ¿no? Y entonces yo como que al final, cuando lo utilizo, como que me sirve para utilizar eso que he visto ahí de otro modo. Entonces como que me inspira también que no solamente hacer una actividad cerrada y realizarla, ¿no? Sino que a partir de ahí yo hago otras cosas. Me gusta también mucho pues el tema de las postales. A mí me gusta también mucho llevar mis dibujos a postalitas, a postales, a tarjetas. Entonces, pues me gusta mucho un expositor que tengo con tarjetas pues para los cumpleaños, o no sé, con frases que a mí me gustan, que me han inspirado para realizar un dibujo. Esa es una parte que también me gusta. Y otra parte que me gusta también mucho es la de dar los talleres. Los talleres que allí los hago los viernes, pues también me encanta. Qué guay. Me encanta acercar el arte de ese modo a los niños. Gracias. A ti. Hola, Dulce. ¿Alguna vez has pensado en escribir algún libro más? Pues sí, la verdad es que sí que me gustaría escribir algún libro más y de hecho cuando he leído todas vuestras preguntas, pues he pensado que con esto se puede hacer un libro, porque empecé a escribir las contestaciones que os quería decir y bueno, rellené por lo menos 10 hojas así como resumiendo. Entonces, bueno, a mí uno de los motivos, siempre para mí es muy importante el sentir un impulso dentro como de ilusión, ¿no? Para mí la ilusión es la gasolina. Entonces, pues desde el momento que yo sienta esa ilusión de volver a hacer un libro, porque mi diario dibujado, que yo sé que vosotros conocéis este libro, cuando hice ese libro, como que tenía yo mucha ilusión, ¿no? Igual que cuando hice mi primera exposición también tenía muchísima ilusión. Entonces me gusta hacer las cosas cuando realmente me motivan y me apetecen y las vivo ahí con pasión, porque hacer por hacer pues tampoco me apetece. Pero sí, estoy ahí todos los días, escribo cosas, entonces pues supongo que un día lo volveré a reunir todo y lo volveré a acompañar de dibujos y saldrá también otro libro. Gracias, adiós. Adiós. Hola, Dulce. Hola. ¿Cómo conociste a Pajarito? Pues a Pajarito lo conocí cuando estaba estudiando Bellas Artes. Pues un día dibujando, pues no sé, pensé que quería tener como un amigo dibujado, en vez de imaginario, dibujado, y así fue como lo conocí. Cuando hice mi exposición de 1989 ya estaba Pajarito allí, entonces ya tiene como muchos años. Pajarito tiene ya como que creo que esta una cosa que me queríais preguntar también. ¿Cuántos años tenía Pajarito? Sí. ¿No? Esa era la siguiente pregunta, me he adelantado. Pues tiene ya como 37 o 40 años, imagínate, casi nada. Gracias. Hola. Hola. ¿Qué es lo que te hace feliz? Uy, pues me hace feliz tantas cosas, me hace muy feliz viajar, me hace muy feliz pintar. Me hace muy feliz cuando entro en un museo y veo cuadros que me gustan, eso me sube a las nubes. Me hace muy feliz estar aquí, la verdad es que para mí ahora en este momento es muy feliz para mí.
el estar aquí con vosotros y contestando a estas preguntas que habéis hecho en la clase de lengua, que me parece bueno, un trabajo estupendo el que habéis hecho junto con vuestras maestras. Entonces, pues me hace feliz cuando también os veo feliz, cuando mis hijos consiguen pequeñas o grandes metas, ¿no? Eso me hace muy feliz. Cada vez que mi hija Sofía me llama por teléfono y me cuenta una anécdota del día interesante, pues me hace más feliz incluso que las mías propias. Adiós. Adiós. Hola, Hola, ¿qué tal? ¿te gustaría viajar por el mundo para conocer personas y pintarlas? Pues sí, la verdad es que de hecho tengo la gran suerte de que he conocido, gracias al dibujo, a personas súper bonitas. Mira, recuerdo una vez que por Sant Jordi, una poeta que se llama Idela Perea, que me encanta esa poeta, pues compartió un dibujo mío que yo tenía de una mamá leyendo un cuento a su hija. Y bueno, esta chica tenía o tiene mucha gente que le sigue de México, de Sudamérica. Y bueno, entonces una de ellas, Ana Cebes, empezó a seguirme a mí y un día me dijo, cuando quieras, aquí tienes tu casa, mi chofer incluso me dijo, mi todo. Y bueno, entonces yo se lo comenté a Sayed, a mi marido, y dijimos, pues vamos a Ciudad de México. Y al cabo de, antes de un año estábamos en Ciudad de México conociendo a Ana y bueno, es de los viajes que más cariño guardo, ¿no? Porque fue gracias a un dibujo, ¿no? Cómo puedes conocer a alguien que vive tan lejos, ¿no? Y luego también me pasó con Mara Bravi, que su apellido es Bravi, ella es de Rumanía y significa gorrión. Entonces, pues a ella siempre le llamaban la atención pues todas las cosas que tienen que ver con los pájaros. Y bueno, un día en una página pues encontró una de mis bolsitas que llevaba una paloma. Esa paloma en realidad era una paloma que yo había tuneado de mi hija Sofía, porque yo a veces, cuando mis hijos eran pequeños, pues cuando veía un dibujito en una esquina que me parecía muy divertido, pues como que lo mejoraba, ¿no? Y lo utilizaba y en ese caso pues lo utilicé en una bolsita de tela. Entonces, gracias a esa paloma, pues conocí a Mara Bravi, que vivía en Bucarest, y bueno, un día también nos invitó a conocer su país, y coincidiendo que Sofi jugaba al balonmano y estaba jugando un torneo en Hungría, pues ya que habíamos llegado hasta Hungría, como Rumanía está al lado, pues cruzamos y pasamos un fin de semana en su casa. Entonces, pues sí, me encanta que gracias al dibujo poder viajar y seguir conociendo a personas. Muchas gracias. A ti. Buenos días. Buenos días. De todas las ciudades y países que has viajado, ¿cuál es tu preferida? Pues mira, una ciudad que para mí es mi favorita desde hace muchos años es la ciudad de Copenhague, en Dinamarca. La verdad es que es una ciudad que la primera vez que viajé a Copenhague era sola, fue un viaje un poco especial y bueno, le tengo un recuerdo muy bonito porque bueno, era para mí la primera vez que viajaba sola a un sitio del norte de Europa y recuerdo que salí a cenar un día y entré en un restaurantito chiquitito y allí la gente como que se podía sentar contigo aunque no te conociese. Entonces recuerdo que un chico, yo estaba en una mesa, yo sola en una mesita redondita, que había otra silla enfrente, y entonces un chico muy guapo se sentó enfrente y entonces empezamos a hablar, bueno, tuvimos ahí una conversación súper chula y me dijo, me hizo mucha gracia aquello. La persona que tienes detrás de ti es el futuro rey de Dinamarca. Estaba el hijo de la reina sentado detrás de mí y bueno, como que le tengo un recuerdo así como muy gracioso porque era un sitio muy pequeñito, ¿no? Y bueno, me hizo gracia también pues las calles, que la gente iba vestida como quería, que como es un lugar que puedes ir con una maceta en la cabeza que nadie te va a decir nada.
gente muy divertida. Había una calle que estaban los músicos y los actores de teatro actuando o tocando su instrumento, y bueno, pues le tengo mucho cariño. Me sentí muy bien allí y me sentí como segura. Hasta luego. Hasta luego. ¿Cuál ha sido el lugar más raro donde has pintado? El lugar más raro. Pues la verdad es que tengo la gran suerte de que cuando estoy con un cuaderno, pues muchas veces la gente me pregunta, ¿dónde está tu estudio? Yo siempre digo que mi estudio está donde yo esté, que tenga un rinconcito aquí mismo. Ahora, si abro el cuaderno y me pongo a dibujar, yo creo como una especie de burbuja, y que puedo estar en un escaloncito sentada y cómoda y estar pintando. Y bueno, uno de los lugares raros a lo mejor que he dibujado, pues fue una vez en un viaje, y más que raro fue que gracias al dibujo pues que me sentí acompañada, ¿no? Porque bueno, yo iba a hacer como un viaje, digamos, sorpresa. Era también fue el viaje por eso estuve en Copenhague, la primera vez que estuve allí. Y para ese viaje tuve que coger un tren, tuve que coger un avión, tuve que coger un barco, y yo como que tenía como mucho miedo, ¿no? Entonces, en todos esos espacios, pues yo como que iba escribiendo en el cuaderno, iba dibujando, y era como mi sitio seguro, ¿no? El cuaderno. Y cuando llegué al lugar donde tenía que llegar, el albergue juvenil donde me iba a hospedar, pues resulta que era invierno y que no había ningún huésped, y a mí me dio así como un poco de miedo. Entonces pregunté si había como un restaurante, ¿no? O una cafetería donde poder cenar algo, y me dijeron que no, que estaba cerrada porque allí no había, pero que tenía la suerte que había un funeral en aquel albergue juvenil. En la parte de la cafetería pues había un funeral, y allí en los funerales pues como que ponían café, té, galletitas, bueno, ponían algo de picar, y entonces pues como que me decían que me daban permiso para entrar en el funeral y tomarme un café, y yo, bueno, creo que entré y cogí ahí tímidamente algo. Pero lo bonito fue, yo seguía con mi cuaderno, cuando estaba en mi habitación de repente llamaron a la puerta, y era un español que había estado en España y venía con queso, con chorizo, con pan de su pueblo. y bueno, pues esa noche pues cené con aquel español, con mi cuaderno, y bueno, compartiendo en una situación muy extraña, muy rara, compartiendo aquella cena con aquel desconocido. Muchas gracias. Hola. Hola. ¿Te gustaría que tus cuadros estuviesen en un museo? Uy, me encantaría. De hecho, me encantaría tener mi propio museo. Bueno, la verdad es que lo que me gustaría es que, bueno, de algún modo, lo que he ido haciendo a lo largo de mi vida, ¿no? Pues que sirviera en un futuro para algo, ¿no? A lo mejor, no sé, es una manera un poco de ser creída, ¿no? De que lo que has hecho es muy importante. Pero pues sí, me encantaría tener un espacio en un futuro donde los niños pues llegaran allí, pudieran experimentar con la pintura, donde se hicieran exposiciones. Bueno, pues es un poquito un sueño que no sé si se cumplirá, pero sería bonito. También he pensado que, bueno, pues que si no se puede tener un museo, porque eso es una cosa que como un sueño muy elevado, pues que cada cole de aquí de Elche pues tuviese uno de mis cuadros, y quién sabe si en un futuro pues donaré a cada cole pues un cuadro para que tengan un trocito de mí, y así pues la ciudad entera se convierta en museo, y de esta manera pues pueda seguir estando cerca de vosotros. Adiós. ¿Qué le dirías a un niño o niña que quiere ser artista? Bueno, le diría que dibuje, que se prepare mucho, que estudie mucho, que estudie de todo, que estudie astronomía, que estudie de matemáticas, que se forme mucho, y espero que un día, cuando se convierta en un gran artista,
que dé un taller y que yo, que seré una ancianita, pues pueda ir a su taller a que me enseñe cosas nuevas. Eso es lo que le diría, que se prepare, que yo un día iré a sus talleres. Adiós. Adiós. ¿Qué es lo que más te gusta de tu vida? Lo que más me gusta de mi vida, wow. Pues lo que más me gusta de mi vida, la verdad es que trabajar en el espacio donde trabajo, siempre he pensado que es como trabajar en el paraíso. Me gusta mucho, por ejemplo, cuando José Ángel, que es un gestor cultural, cuando me llama y me dice, ¿qué te parece? Anoche, por ejemplo, me escribió para hacer unos talleres en Hondón de los Frailes. Y bueno, sí, me encanta cuando me escribe y me propone hacer un taller en un museo. Es como que soy muy feliz en ese momento. Me hace muy feliz pues cuando estoy pintando, me hace muy feliz ver a los niños pintar o las personas mayores. La verdad es que cuando las personas están en su proceso creativo, incluso, no sé, los cámaras cuando están grabando, los periodistas cuando están haciendo una entrevista, vosotros ahora mismo, pues la verdad es que me parece muy bonito cuando alguien está concentrado, ¿no?, dedicándose a algo que les gusta mucho. Pues a mí también me gusta mucho ser observadora de todo ello. Me encanta ver a la gente, por ejemplo, vuestras profesoras también, cuando sienten pasión por lo que hacen, ¿no?, por enseñaros y por haceros llegar, haceros comprender mejor el mundo. Para mí, el trabajo que han hecho vuestras maestras es, vamos, top 10. Para mí, siempre voy a tener en mi corazón a este proyecto del Mubavi. Me encanta ser madrina de este museo y bueno, pues todo eso es lo que más me gusta y lo que me hace feliz. Adiós. Ahora te proponemos un juego, Anda. hacer un acróstico. Con Sí. cada letra de tu nombre has de formar una oración que empiece por esa letra y que te defina. Pues mira, empezamos con la D. Sí. Ah, mira, sí, aquí está la D. Con la D. Con la D. Dulce como mi nombre soy. Con la O. Ojeando los libros de la biblioteca, me inspiro. Con la L. Late fuerte mi corazón cuando visito un museo. Que contenga con la C trencada. Soc molt feliç quan pinte. Con la A. A casa, aunque sea una piedra. De parte de todos queremos darte las gracias. Nos gusta mucho que vengas al colegio a enseñarnos y a poder conocerte más. Tus obras de arte son únicas y nos inspiran mucho. Ya sabes que siempre eres bienvenida. Uy, muchísimas gracias. Yo también os quiero decir un mensaje final. Os quiero decir que disfrutéis mucho de esta etapa de ser niños, que nunca estéis pensando en ser mayores, porque la etapa esta de ser niños se pasa súper rápida y luego ya os quedáis de mayores para siempre. Entonces que juguéis mucho, que dibujéis, que pintéis, que soñéis, pero que disfrutéis de la etapa que tenéis ahora, porque es la más importante de vuestra vida.